Amigos, bienvenidos de nuevo a su programa En tu mano está. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Muy bien, padre, contento de estar aquí con usted, con nuestros amigos ahí en casita y bueno, listos para que nos platique un poco sobre el tema del día de hoy. Hoy hablaremos acerca de la salud mental, un buen propósito para Año Nuevo. Bueno, muy interesante. ¿Qué le parece, padre, si comenzamos? Damos comienzo al programa del día de hoy. Bienvenidos. Como les decía, amigos, hoy hablaremos acerca de la salud mental, un buen propósito para Año Nuevo. ¿Y qué te parece, Mari, si nos presentas a nuestro invitado del día de hoy? Claro que sí, nos acompaña el doctor Jorge Gatica Morales. Él es médico cirujano de la UNAM, especialista en psiquiatría del UAS, diplomado en adicciones de la Unison y maestro en gestión de salud en la UVM. Y le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Pues agradezco mucho la invitación, Padre Gracias, Agustín. doctor. El tema, pues me dedico a la salud mental y me parece fundamental no solo en estas fechas, sino en todo el año. Así es que espero que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Así lo será. Hay que tomar nota ahí en casita. Sí. Doctor, como a manera de introducción, quisiera que habláramos un poquito sobre qué es específicamente cuidar la salud mental. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de salud mental? ¿Qué aspecto del ser humano es el que hay que cuidar, ¿no? Hablamos de salud, hablamos de la cuestión física, pero ¿cómo lo podemos desarrollar para que las personas allá en casita comprendan un poco qué es la salud mental? Creo que por principio de cuentas tenemos que establecer que la salud mental no solamente se refiere a una ausencia de enfermedad. La salud mental es un término que debe ser de manera integral y habla acerca del bienestar de los individuos en los diferentes aspectos en su vida, el social, físico, emocional. Y partiendo de este punto, padre, pues tenemos muchas recomendaciones que hacer al respecto. No solamente es tener una ausencia de algo que está mal, sino tener en cuenta y estar enfocados que debemos de hacer algunas actividades y tener en cuenta algunos puntos para que este bienestar siga estando presente en nuestras vidas. Podríamos decir entonces que la salud mental es parte de la integralidad humana porque estamos hablando de emociones, estamos hablando de cuidado físico, todo eso va a afectar entonces también nuestra mente, ¿no? Nuestro estado de ánimo. Y también considero, doctor, que es algo que no tomamos muy en cuenta, ¿no? O sea, nos desenvolvemos tal vez en el aspecto como familia, en el trabajo, pero vemos también cómo a veces nos conflictuamos o nuestras relaciones humanas no se llevan de la manera más cordial, vamos a llamarlo así. Esto puede desencadenar de un problema en la salud mental, de un cuidado de nuestra persona, o hay otros factores que influyen en eso. Existe un tabú muy importante referente a la salud mental. Cuando a mi consulta llegan frecuentemente los pacientes porque fueron referidos por algún médico o por algún psicólogo, la primera reacción es: yo no necesito ir con un psiquiatra porque mi problema no tiene que ver con esta cuestión. El tabú que hay acerca de esto, de la salud mental, es algo que tenemos desde hace mucho tiempo, afortunadamente, y gracias a este tipo de programas, a la difusión, a la conciencia, a la información que es mucho más fácil que nos llegue ahora con las redes sociales, sabemos que la salud mental es algo que debe de ser atendida de manera integral. Y consideramos a veces que nosotros tenemos una buena salud mental porque así hemos vivido toda la vida, hasta que alguien más llega y nos dice que existen algunas situaciones que no deberían de estarse presentando, o empezamos a tener disfunciones en algunos aspectos, como lo menciona, padre, familiares, sociales, laborales. Es cuando llegamos a esta parte de la atención de salud mental. Creo que debe ser una práctica que debería de concernirnos a todos, no nada más cuando haya una disfuncionalidad, sino acercarnos para conocer los diferentes aspectos que el ser humano debe de desarrollar de manera integral, como lo menciona. El ser humano, doctor, pues tiene etapas, ¿no? Existe la niñez, la adolescencia, la adultez.
se podría hablar de una cierta etapa en un individuo donde hay que reforzar, válgame la redundancia, con más fortaleza la salud mental, la adolescencia, la juventud, la niñez, la adultez, no sé. ¿O es En algo que general. desde siempre debemos de estar pendientes de ello? Cada etapa conlleva sus retos, sus cambios, tanto en la niñez como en la adolescencia, como la adultez temprana, y en los adultos mayores existen diferentes situaciones que suponen retos a nuestro, pues a todo nuestro bagaje, a todo lo que nosotros somos y representamos. Hans Selye, que distingue acerca de dos tipos de estrés. No todo el estrés es malo. El estrés es una parte fundamental y necesaria para que de manera biológica nosotros salgamos, por decirlo de alguna manera, de esta área de confort, para buscar mejorar como individuos. Y esto pues no es algo negativo, todo lo contrario. Sin embargo, cuando el estrés supera nuestros mecanismos de afrontamiento, cambia de nombre y se llama distrés, y esto es lo que nos genera los diferentes problemas que en salud mental pueden o deben atenderse. Podría decirse que hay cuidados entonces internos, o sea, que el individuo los tiene que trabajar por sí mismos, pero hay otros cuidados que tienen que ver, que lo podríamos cuidar entre todos, que son a lo mejor circunstanciales para el cuidado de la salud mental, o nomás depende de uno mismo. Así es. ¿Qué les parece, doctor Mari, si en el siguiente bloque continuamos hablando sobre esto que Mari nos ha compartido? Muy bien. Vamos a ir a una pausa, estamos hablando acerca de la salud mental, un buen propósito de año nuevo. Enseguida regresamos. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en este su programa En tu mano está. Es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo y de Telemax, Pensando en Usted. Bueno, estamos hablando de un tema muy interesante el día de hoy, la salud mental, un buen propósito de año. Y veíamos algunos factores importantes dentro del concepto de la salud mental y cerrábamos con la pregunta para el doctor Jorge sobre el cuidado de la salud mental. ¿Es algo interno o algo individual, o también se tiene que tomar en cuenta, o lo podemos hacer a manera de grupo en la familia, en el trabajo? ¿Se puede apoyar de alguna manera el que todos tengamos pues buenos hábitos y salud mental, por decirlo de alguna manera? Pues es una pregunta muy interesante, porque la salud mental está a cargo, por principio de cuentas, de nosotros mismos. Hay algunos factores que debemos de observar, o algunos puntos muy importantes, como es el sueño, que eso es de competencia individual. También tenemos nosotros que aprender a escuchar nuestro cuerpo, porque a veces excedemos nuestros límites y eso va en contra, como lo hablamos al principio, del concepto de lo que la salud mental implica. Sin embargo, también hay algunos puntos que deben de ser cuidados por la familia y por la sociedad. De hecho, recientemente se aprueba la norma 035 STP, que en este año que inicia va a ser de observancia obligatoria, en donde a las empresas se les obliga a vigilar los factores de riesgo psicosocial que existen entre sus trabajadores, lo cual me parece algo sumamente fundamental, y yo creo que va a ser el parteaguas a una apertura mucho más grande acerca de la salud mental y el acceso que las personas tienen a la salud mental, porque no todos pueden a veces acceder por diferentes índoles o diferentes cuestiones económicas, social, incluso creencias. Es importante lo que comenta el doctor, porque considero, doctor, que en la medida en que el ser humano está integrado, ¿no?, tanto física como mentalmente, espiritualmente, tiene una capacidad de convivencia, de desarrollo distinta a una persona que no cuida, vamos a decirlo así, su salud mental, ¿no? Claro. El conflicto, el no saber interactuar de una manera correcta o llegar a la solución de conflictos en el trabajo, en la familia, creo que también se desencadena
de una no integralidad de la persona y de un no cuidado de la salud mental, ¿no? Creo que es así, o no sé si me equivoque. Es correcto. Recordemos que seguimos siendo entes biológicos y nuestra biología está preparado para que podamos responder ante situaciones de estrés. Biológicamente condicionamos esta parte porque cuando estamos ante algún reto, nuestro cuerpo, cerebro y en términos generales, establece que haya algunas hormonas, algunos neurotransmisores implicados en dar o mejorar o dar una respuesta mucho más eficaz ante los retos que tenemos. Y hablamos, por ejemplo, de algunas sustancias como el cortisol, que cuando estamos ante una situación aguda se elevan de manera muy importante y eso nos prepara para responder de manera biológica como anteriormente sucedía con el ataque o la defensa. Pero cuando estos niveles de cortisol se mantienen durante mucho tiempo, causan una respuesta negativa. Biológicamente comienza a haber un deterioro. Por eso los estímulos deben de mantenerse dentro de ciertos límites. El estrés no debe de postergarse tanto porque empieza a dañar nuestra salud. O sea, el exponernos a estas sustancias o a estas hormonas es lo que lo va haciendo desgastante o lo que va haciéndose negativo en la salud mental, entonces. Estas sustancias están hechas para funcionar por tiempos muy cortos. Estamos hablando de alguna situación que ponga en riesgo nuestra vida, nuestra biología. Nos ayuda en la supervivencia, por decirlo de alguna manera, pero cuando la exposición es prolongada, entonces ya nos afecta. Exactamente, se generan ya todos los síntomas propios de un distrés, que es alteraciones del sueño, irritabilidad, dificultades en la concentración, incluso la tensión muscular, que muchas veces las personas comentan que les duele la cabeza y tocan esta parte de aquí. Ese es un síntoma muy característico de la tensión muscular propia del estrés prolongado. Y eso, doctor, podríamos decir que se desencadena de un no cuidado de la salud, o porque lo vemos como la vida actualmente es rápida y el estrés, la tensión es parte de mi vida, y me acostumbro a vivir de esa manera, ¿no? Entonces, o no lo asociamos simplemente, padre, con salud mental. ¿No? Decimos, es que si vivimos, es parte del día a día. Sí. Y estamos con todo eso. Entonces, ¿no? me acostumbro a vivir en conflicto, a no interactuar de una manera lo más sana posible con la persona porque descuida mi salud mental. Tal vez puede ser el caso, ¿no? Así es, padre, y sabemos que ya están perfectamente identificadas algunas condiciones que nos arriesgan a incrementar nuestra salud mental, a deteriorar nuestra salud mental, que es el no saber pedir ayuda, el no tener un descanso adecuado. A veces trabajamos tanto y olvidamos darnos esos espacios de descanso tanto en el día a día como por periodos muy largos de trabajo. Por eso existen las vacaciones. Tienen una finalidad. Es una necesidad en realidad. Es una necesidad. Y a veces no las valoramos. Encontramos muchas personas que tienen muchos meses, años incluso, sin salir de vacaciones. Y no se dan cuenta que a veces esto es algo por salud, ¿no? Necesario. Y lo vemos desde otro punto de vista, ¿no? Así desde es. Como otra condición. Los voy a invitar a una pausa. Estamos hablando acerca de la salud mental, un buen propósito para Año Nuevo. Enseguida regresamos. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en su programa En tu mano está. Estamos hablando acerca de la salud mental, un buen propósito para Año Nuevo. Quisiéramos preguntarle, doctor,
en una persona que no cuida su salud mental, ¿qué es lo que se desencadena? Podríamos hablar, no sé, de estrés, ansiedad, no sé, usted nos puede indicar más o menos qué es lo que desencadena en una persona que descuida su salud mental. Claro, es importante partir del hecho de que el cuerpo humano es maravilloso, ¿no? El cuerpo humano nuestro cuerpo está hecho para irse autorregulando en diferentes aspectos y cuando nosotros logramos escuchar estas señales que nuestro cuerpo nos da, vamos nosotros a podernos guiar en el camino que nos mantiene en la salud mental. ¿Cuáles son este tipo de señales? Cuando nosotros nos sentimos cansados debemos descansar. Cuando sentimos hambre debemos de comer. Cuando estamos satisfechos debemos de dejar de alimentarnos o de comer porque bueno, tanto malo es El comer. exceso como la carencia. Exactamente. ¿No? Y algunos síntomas cuando ya esto cambia o continúa o se mantiene, nos empieza nuestro cuerpo a dar algunas señales como por ejemplo algunos dolores de cabeza, dolores de estómago, el famoso síndrome de colon irritable, que es una inflamación a nivel intestinal, se da precisamente porque existe un estrés prolongado. Tiene muchos factores, pero uno de ellos es el estrés. Las alteraciones del sueño son una de las principales síntomas que encontramos en una persona que está manejando niveles de ansiedad o de estrés muy, muy elevados. Entonces, cuidar nuestro sueño, porque es algo fundamental. Cuando estos síntomas se siguen prolongando, ya aparecen algunas señales de tristeza, irritabilidad, dificultades de la concentración, incluso nos damos cuenta que estamos mucho más sensibles o lloramos. Podemos ser sensibles, pero cuando empezamos a llorar sin motivo o empezamos a tener ideas que no habíamos tenido antes negativas, estamos ante una serie de avisos de nuestro cuerpo de que no estamos haciendo algo correctamente. Es importante el autoconocimiento, sí. ¿no? Y qué bueno que lo menciona, doctor, porque a veces los síntomas los asociamos a otros factores, ¿no? No lo asociamos, en realidad no decimos, tengo estos síntomas porque no cuido mi salud mental, ¿no? Lo asociamos a una mala alimentación, tal vez, o ciertos factores, ¿no? Pero no hablamos de la salud mental. Es importante que retomemos el término, ¿no? Que tenemos que a veces acudir a un profesional, que tenemos que atendernos, así como cuidamos otras cuestiones físicas, también cuidar la cuestión. Y como vemos también la salud mental nos lleva a otras enfermedades fisiológicas, ¿no? O a otro tipo de patologías, porque pues también el exponerse a mucho estrés, pues me imagino que enfermedades como la diabetes o la hipertensión o los infartos también es parte de, a lo mejor, de una previa salud mental que debimos de haber tenido y que no tuvimos, ¿no? Así es. Nosotros estamos conectados, todo es parte de nosotros, ¿no? El cuerpo, la mente, las emociones tienen un impacto fundamental. Hay muchos artículos que hablan precisamente acerca de que personas con depresión tienen una mayor probabilidad de infartos. Muchas enfermedades mentales se asocian a obesidad. ¿Por qué? Por los niveles altos de ansiedad, por la dificultad en el control de los impulsos, incluso el exceso de trabajo. Hay un artículo que me gusta mucho poner en las conferencias que suelo dar para médicos, porque a veces nosotros somos los que menos promovemos nuestra salud mental, en donde se observa que trabajar más de 55 horas a la semana, pues es un factor de riesgo para algo que se llama fibrilación auricular, que es un problema cardíaco. Sí, es importante que allá en casa vayamos tomando en cuenta todos estos factores porque a veces desconocemos, ¿no? Como desconocemos otro tipo de cosas y no las valoramos como tal. Entonces se nos olvida que a veces tenemos que acudir a una terapia con el doctor, con el psiquiatra, con el psicólogo. No necesariamente porque estemos mal, ¿no? Sino porque hay que prevenir muchas veces
este tipo de situaciones, ¿no? A veces ya cuando no encontramos la salida a nuestros problemas, ya que hay un factor que explotó en familia, en el trabajo, en casa, entonces es cuando acudimos, ¿no? Y tenemos ese tabú de que si estamos locos porque vamos con el doctor, dice, ¿no? Claro. ¿A qué vas con el psiquiatra? No, ¿no? lo podemos ver como algo preventivo. Hay veces que ya estamos con una dieta por problemas cardíacos o por la diabetes, y un buen propósito sería prevenir cuidando simplemente con buenos hábitos nuestra salud mental para no llegar a otros cuidados más drásticos, ¿no? Después, ¿no? O Así medicamentos, es. etc. Y como lo mencionaba, doctor, pues el cuerpo es muy sabio, ¿no? Reacciona ante los estímulos, ¿no? Si estamos pasando por etapas de problemas, de tristeza, de cualquier situación, creo que el organismo va a reaccionar ante ello, ¿no? Y a veces uno no sabe cómo atender esas situaciones, pues hay que ir con el profesional, ¿no? Y a propósito de estas fechas, creo que sería una excelente idea tener como propósito el cuidar nuestra salud mental. Claro. Así Sí, yo creo es. que así como decimos vamos a hacer ejercicio, bueno, vamos viendo este punto en la lista también, ¿no? La Sí, es salud qué es mental. lo que necesito para atender mi salud mental. Ya a lo mejor ya mi vida, mi historia, ya requiere de una persona Sería profesional. interesante que en el siguiente bloque el doctor nos hablara de qué puntos podemos practicar para vivir este propósito, Claro que ¿no? sí. Sí, para que vayamos allá en casa pues tomando en cuenta eso, ¿no? ¿Qué es lo que necesitaríamos hacer Para cuidar para nuestra salud. tener esa salud mental? Que tal vez, doctor, no se pueda hablar de una perfección en un ser humano, ¿no? Sino de cierto grado de avance en esas situaciones para poder atender pues lo que uno necesita atender. Así es, padre. Abocarnos. ¿Qué les parece? En el siguiente bloque hablamos sobre ese aspecto. Estamos hablando acerca de la salud mental, un buen propósito para año nuevo. Enseguida regresamos. En tu mano está, somos muchos más los que caminamos y buscamos. Vives en tu corazón, nace la ilusión de sentirte vivo. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en este su programa En tu mano está. Es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo y de Telemax Pensando en Usted. Recuerde que sus comentarios, sus sugerencias son lo que hace posible En tu mano está, así que agradecemos que se pongan en contacto con nosotros. Aprovecho para enviar saludos a Arispe, Sonora, a Magdalena, a Banamichi, a Babiácora. Gracias por estar en contacto. Y bueno, ya nos empiezan a hacer preguntas. Nos comentan, doctor, ¿qué aspectos tomar en cuenta? ¿Cuándo ya es necesario? Hablamos ahorita un poco de también prevenir y ir con el especialista, pero dicen, ¿cuándo ya podemos decir que tenemos que ir, que es necesario? ¿Qué puntos tenemos que tomar en cuenta o situaciones en las que decimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer la cita para que seamos valorados. Muy bien, y también es muy simple. Sin embargo, retomando lo que hablaba hace un momento el padre Agustín, existen dos temores en el hombre que nos hacen alejarnos un poco del camino de la salud mental. Y uno de ellos, pues, es universal, que es el miedo a la muerte. Okay, y el segundo, el temor a la locura, que finalmente es el temor a lo desconocido, ¿no? A estar apartado fuera de lo que... O perder el control de lo que somos. ¿Cuándo tenemos que acudir con un especialista? Tenemos que acudir cuando nuestros diferentes aspectos o las diferentes áreas en las que nos desenvolvemos estén teniendo algún tipo de disfunción, ya sea laboral, familiar, de pareja. Cada individuo tiene diferentes esferas, áreas en su vida. Cuando exista una disfunción en dos o más áreas de mi vida, estoy teniendo que hacer una revisión de ver qué es lo que está qué es lo que no está funcionando. Y ya de manera individual, pues nuestros mecanismos de autorrecuperación, como es el sueño, el apetito, nuestra capacidad de disfrutar de lo que hacemos o de las cosas, el tener planes a futuro, el estar cumpliendo con nuestras actividades sin deterioro o de la manera en la que lo hacíamos anteriormente, son indicadores muy claros de que todo está bien o de que algo no está bien y debe ser revisado.
¿Y a dónde, doctor, a dónde había que acudir primero? ¿Con el médico general, con el psicólogo, con el psiquiatra? ¿Cuál es la primera instancia, vamos a decirlo así, para que allá en casita tengan el conocimiento las personas? ¿A dónde tenemos que ir para que nos den el diagnóstico y ya saber qué hacer en este tipo de situaciones, ¿no? Es una pregunta complicada de responder porque tiene que ver muchas veces con el acceso al psicólogo, al psiquiatra. Sin embargo, creo que es importante, o como punto fundamental, es el saber identificar que algo no está bien y pedir ayuda, porque muchas veces no pedimos ayuda, no nos acercamos a un profesional en el sentido de que sabemos que algo no está bien, pero lo guardamos o lo callamos. Cuando nos acercamos a un profesional de las distintas, ya sea un médico general, un psicólogo, al padre o al psiquiatra, todos están perfectamente capacitados para poder canalizar pues en este caso a la persona idónea. Sí, porque en el caso de nosotros como sacerdotes, pues puede ser alguien que acuda y nos diga, mire padre, me siento de esta manera, tengo estos síntomas, ¿no? Entonces llega un momento en que uno dice, pues esta persona necesita una ayuda profesional, hay que pasarle con el psiquiatra, con el psicólogo, para que atienda esa situación, ¿no? Me imagino que así sucede también con el médico general, con el psicólogo o van con el canalizando psiquiatra, con canalizar el especialista, por el conocimiento que se tiene, ¿no? Había una frase, ¿no? Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Y yo creo que la segunda parte de esto es: no tengas miedo de recibir ayuda, no tengas miedo de acercarte. O pena, ¿no? Por el problema que estés pasando. Así es, porque créeme que habrá más personas que como tú están viviendo lo que tú estás Sí, a veces sintiendo. creemos que somos los únicos, ¿no? Y eso es el peligro principal, pues, y no nos atrevemos a expresarlo. Y yo creo que es necesario no tener miedo. Tal vez el primer paso, doctor, sea reconocer esa necesidad de que está sucediendo algo en mi persona y acudir a quien sea en el momento, por lo pronto, ¿no? Para pedir un auxilio, una ayuda. Ya se irán dando los medios para que vayamos a acudir con la persona, profesionalmente hablando, con la persona correcta que nos pueda ayudar, en este caso con la salud mental, no el problema que estamos pasando. Síntomas muy generales que todos en algún momento hemos experimentado, y esto no quiere decir que necesariamente tengamos una enfermedad o un diagnóstico dentro de salud mental, pero en conjunto nos puede servir de guía. Por ejemplo, la irritabilidad que les hablaba yo hace un momento, el sentirnos cansados la mayor parte del tiempo, no necesariamente tiene que deberse a una enfermedad mental o a un diagnóstico en salud mental. Pueden ser cuestiones de diferente índole médica, pero deben de ser atendidas. Se debe estar alertas al es. síntoma. Doctor, puede haber factores, por ejemplo, no sé, se me viene a la cabeza, que desencadenen una enfermedad mental. Perdí a un ser querido, tuve un accidente, se me quemó la casa, tuve problemas económicos. Puede ser que eso influya en la salud mental de una persona y tenga que recurrir a un profesional. Por supuesto, padre. Los duelos, todos podemos vivir duelos, y un duelo no nada más se refiere al fallecimiento de un ser querido. Un duelo es la pérdida de algo que tenía yo y que ahora en este momento ya no tengo. Existen muchos tipos de duelo y creo que es un tema importante que pudiéramos sí, así es. ¿Qué le parece, doctor Mari, si invitamos a una pausa y continuamos hablando sobre el tema? Estamos hablando de la salud mental, un buen propósito para Año Nuevo. Enseguida regresamos. Libres en tu corazón. Libres en tu corazón. Nace la ilusión de sentir. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en su programa En tu mano está. Estamos hablando acerca de la salud mental, un buen propósito para Año Nuevo. Hablábamos en el bloque anterior, doctor,
de que pueda haber factores que desencadenen situaciones, válgame la redundancia, fuertes en la vida de una persona que tengan que ser atendidas. Hablamos un poquito acerca del duelo. ¿Qué es lo que sucede? O tal vez en estas épocas de fin de año, de inicio de otro año, que evocan mucha nostalgia, mucha tristeza, pero que parece que no sabemos manejar este tipo de situaciones, ¿no? Algo está sucediendo ahí. Así es, padre. El duelo es algo que, como les comentaba hace un momento, no se refiere únicamente a cuando perdemos a alguien, cuando algún ser querido deja de estar con nosotros, sino cuando tenemos algo que en este momento ya no tenemos. Hablamos de un trabajo, hablamos de la muerte de un familiar, hablamos de una situación familiar que anteriormente teníamos y que ahora no está. Cuando no elaboramos de manera adecuada el duelo, esto puede llevar a complicaciones como una depresión, incluso se maneja como un duelo, como un duelo complicado. Y es importante saber que tenemos todo el derecho a sentirnos tristes, pero la tristeza normal es una cosa. Es pasajera, podríamos decir. La tristeza normal tiene ciertas características, un ánimo bajo. Cuando esta tristeza se complica o se prolonga o es de tal magnitud que nos hace tener algunas disfunciones, deja de ser una tristeza normal y estamos ante una depresión o Nos ante una paraliza, complicación de un duelo. Sí, entonces es cuando teníamos que ser atendidos profesionalmente. Así ¿no? es, padre. Hay cierto tipo de situaciones, doctor, que se desencadenan. Hay personas que no quieren ser atendidas, ¿no? Dicen, yo estoy bien, yo no... No pasa nada. Hay una limitante ahí para la familia, no para los amigos, porque esa persona pues no quiere ser atendida, ¿no? ¿Qué podríamos aconsejar en casa si estamos viendo que esa persona no se encuentra bien? Todo bien. Entonces, si la familia lo conoce, entonces ella dice o él dice, yo estoy bien, no necesito. Ahí es imposible entrar a ayudar a esa persona, hay que esperar. ¿Qué se puede hacer en ese tipo de situaciones? ¿No? De primera instancia tenemos que sacudirnos ese arraigado concepto de que el estar deprimido es un sinónimo de debilidad o el tener algún tipo de enfermedad relacionada con la salud mental es porque no le echamos ganas o porque simple y sencillamente somos personas débiles. No tiene nada que ver con las fortalezas o debilidades. Todos tenemos derecho a sentirnos tristes y todos en algún momento de nuestra vida podemos tener un riesgo de una depresión, de un trastorno de ansiedad, y existen algunos factores que se asocian mucho más con el encontrar este tipo de diagnósticos como los duelos, y más cuando nos aislamos y no pedimos ayuda. De hecho, un factor de protección para la salud mental son las redes de apoyo o las redes sociales. Hay un estudio muy largo y muy interesante que se ha hecho relacionado con lo que la felicidad significa. Y solamente son 3 factores relacionados con ello. Número 1, relaciones con amigos. Número 2, relaciones con familia, que en estas épocas pues queda muy acorde. Y el tercer punto son planes a futuro. Si nosotros podemos tener estos 3 elementos de manera constante, podemos asegurar un bienestar en nuestras vidas. Estamos motivados, ¿no? De alguna manera. Se puede decir que eso dinamiza a la persona y mantiene en la mente un equilibrio, vamos a llamarlo así de esa manera. Son factores que protegen y mantienen la salud mental. Sería importante, creo, ya en casita tener anotados estos 3 puntos y como que de vez en cuando se nos olvida pues, Así es. y estar viendo qué aspectos podemos hacer para que se lleven a cabo, ¿no? ¿Qué les parece, doctor, si los mencionamos nuevamente para que allá en casita lo tomen en cuenta, verdad? Son 3 factores. Son 3 factores. Así es. Estamos hablando de relaciones con amigos, esto es un término Básico. muy amplio. Sí. Relaciones con familia, que igual tenemos diferentes tipos de familia. Y los planes a futuro. El tener planes a futuro Proyectar. no necesariamente es a 20, 5. O sea, planes a futuro es solamente lo que para mí o lo que hay adelante de mí. Okay. Y puede ser corto, mediano y largo plazo. Así es. Pues, ¿no? Muy bien. Y eso nos va a ayudar a cierta estabilidad, ¿no?
Claro. De hecho, ya está comprobado, ¿no? Así Cuando es. una persona tiene esas características o esas circunstancias en su vida, es una persona que como que proyecta más tranquilidad, más paz emocional, más salud mental y puede desenvolverse en los diferentes Sí, ámbitos porque de te la vida. sientes, al tener proyectos, te sientes motivado. Al tener amistades, pues te sientes acompañado y apoyado. Entonces, yo creo que está muy, pues muy lógico, ¿no? Pero a veces nos dispersamos en el día a día y en esta inmediatez en la que vivimos y nos dejamos llevar pues por las malas rachas, ¿no? Más que Sí, o hacemos una escala de valores que no va en invertida. sentido de nuestra ayuda, ¿no? Vemos mucho el aspecto material, tal vez, el Exactamente. Nos aspecto enfocamos en lo físico. que no debiéramos enfocar. En los títulos, en el dinero, en las propiedades, en los aspectos materiales precisamente, y nos damos cuenta de la simpleza Ajá. que Es existe lo para... sencillo que es la felicidad. Pues, Así ¿no? es. Y sin embargo, doctor, pues nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Cuando nos hacen ese tipo de consulta, es que tienes que vivirlo para saber que eso no es lo esencial en la vida de un ser humano, ¿no? Sino que hay otras cuestiones más importantes que lo material, ¿no? Sin embargo, pues hay veces que tenemos que tocar fondo para salir y salir adelante, ¿no? Los Y problemas. también un punto importante es que el ser feliz no implica en estarnos riendo todo el Así tiempo. es. La Es una verdadera carcajada felicidad eterna, ¿no? es la tranquilidad del espíritu. La Es algo paz. interno, ¿no? La Definitivamente. tranquilidad del Sí, espíritu. así es. Claro, Vamos a definitivamente. continuar con el tema. Estamos hablando acerca de la salud mental, un buen propósito para Año Nuevo. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en este su programa En tu mano está. Es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo y de Telemax Pensando en Usted. Y bueno, estamos hablando sobre la salud mental, un buen propósito de año. Hemos visto ya algunos aspectos importantes a tomar en cuenta. Agradecemos, los teléfonos no han dejado de sonar, el que estén comunicándose, compartiendo con nosotros sus comentarios. Recuerden que lo puede hacer a través también de Facebook, En tu mano está, y también se puede contactar con nuestro invitado. Ahí en pantalla van a aparecer las redes sociales y formas de contacto para pues acercarse a él. Y bueno, hay algunos puntos importantes. Veíamos un poquito en el bloque anterior la importancia de la felicidad en la cuestión de la salud mental. Yo creo que está ampliamente relacionado, y pues la propuesta del día de hoy del programa es convertir el tema de la salud mental en un propósito más de año. Hay veces que nos limitamos o no cuestión somos tan física. integrales, ¿no? Ajá, vamos a hacer ejercicio, vamos El a hacer una trabajo dieta, profesional. o voy a obtener algún logro profesional. Pero vemos que un buen propósito tiene que ser más integral, y si empezamos con la salud mental, pues yo creo que se van a ver involucrados también estos aspectos que estamos aquí mencionando. A lo mejor, doctora, de manera así más práctica, decir qué puntos o qué aspectos tenemos que tomar en cuenta para vivir este propósito en este año que está por llegar, ¿no? Pues podemos retomar en puntos muy concretos, dormir bien. A veces no le damos importancia al sueño. Existe algo que se llama higiene del sueño, que son recomendaciones muy sencillas. Nos encanta a veces tener la televisión en el cuarto. Yo sé que esto no... Está un poco difícil. Sí, a veces estamos acostumbrados a ello, pero el tener ese medio, bueno, la televisión nos quita tiempo de sueño, incluso calidad en las relaciones de pareja, porque nos disminuye la comunicación, y retomamos la parte de las relaciones con la familia. Es muy importante. El hacer ejercicio, aunque parezca algo recurrente, el hacer ejercicio es muy importante. El saber pedir ayuda, el escuchar a nuestro cuerpo, el estar consciente de los límites, darnos espacio para descansar, no nada más en la noche para dormir, sino también descansar después de una jornada laboral o en vacaciones. Estamos hablando de tiempos como de distracción, de ocio también, pues son necesarios. Son necesarios. La convivencia con los amigos, la convivencia con la familia, y no tener miedo sobre todo a recibir atención, porque a veces eso es lo que nos limita. Yo no voy a ir porque
Estoy bien. estoy decir. bien. O no necesito, ¿no? Que es importante lo que menciona el doctor, porque a veces no tenemos esa conciencia, ¿no? De que hay factores que necesitamos atender, en este caso la salud mental, ¿no? Así es. Y Que por necesitamos ejemplo, esos no sé, ayudas. para usted qué piense, algunas actividades que estén relacionadas con el cerebro, que nos puedan ayudar en la cuestión, no sé, ejercicios mental. Se hablan de tantas cosas, tantos artículos, o lectura, o no sé, a lo mejor El arte, ¿no? el arte, El no ejercicio. sé. Ya lo ¿Qué mencionó el cosas doctor, serían ¿no? como más Saludables, saludables? Ajá. por decirlo así. Así como hay cosas que estresan, a lo mejor por verlas, por escucharlas, ¿qué cosas nos pueden ayudar a mantener ese... Yo creo que esta es una parte muy amplia, porque cada persona disfruta de diferentes Diferente actividades. Creo que el darnos este tiempo para las actividades al aire libre es importante. Nos permiten mantener oxigenado nuestro cerebro. También, obviamente, entre más disfrutemos, el disfrutar de una actividad hace que se secrete dopamina. La dopamina nos mantiene tranquilos, nos mantiene disfrutando no nada más de aquello que lo origina, sino del resto de las situaciones que tenemos a nuestro alrededor, que es uno de los principios que más se ve afectado cuando dejamos de tener salud mental. Pueden ustedes hacer una recapitulación de cuando en algún momento se sintieron tristes, dejaron de disfrutar aquello que anteriormente disfrutaban. Entonces, el darnos estos espacios para retomar quizá aquellas Actividades que hemos dejado de Pues lado, tiene mucho que ver con el autoconocimiento. Si a mí Cada me persona gusta es bailar, distinta, si a ¿no? mí me gusta leer, ya cada quien Así sabrá. es. Doctor, pues desgraciadamente el tiempo se nos está terminando, pero quisiera que le mandara una última recomendación en casita para que las personas allá se queden con eso y que lo practiquen pues en este tiempo que estamos a punto de terminar y de iniciar este año nuevo. Unión familiar. Si nosotros identificamos en nosotros algo que consideramos no esté bien, pues hay que buscar ayuda, o incluso si lo observamos en alguno de nuestros seres queridos, no tengamos miedo de exhortarlo a que busque ayuda. Estoy seguro que será algo que más adelante les agradecerá. Así es, no hay que dejar eso de lado ni dejar sola a la persona, ¿no? Recordemos, somos seres sociales, somos seres familiares, hay que ayudarnos mutuamente, ¿no? Cuando vemos que alguien de la familia o algún amigo está pasando por una circunstancia que necesita ayuda profesional en la cuestión de la salud mental, pues hay que ayudarlo, ¿verdad? A encaminarlo a que sea atendido, ¿no? Claro, yo creo que eso es muy importante, y la vida espiritual también es parte de la Así salud es, mental, siempre ¿no? Es recomendamos eso, no importante. somos seres físicos, pero también seres espirituales. Atender siempre ese factor, sea cual sea la denominación de nuestra fe, hay que atender el aspecto emocional, el aspecto espiritual, el aspecto físico, pues para ser una persona integral. Así es. Estamos Doctor, de pues acuerdo. sí, Muchísimas se nos gracias. terminó el tiempo, le agradecemos que nos haya compartido el tema. Yo les agradezco mucho la invitación y espero que haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Muchas felicidades por estas fiestas y quedo para No, servirles. gracias. Gracias. Igualmente, doctor. Muchas gracias. Nos despedimos de ustedes, gracias Mari, gracias doctor. Gracias. Recuerden sonreírle a la vida para que la vida les sonríe a ustedes. Un fuerte abrazo, Dios les bendiga.